Bienvenidos al webinar solidario de Aden School of Government, perteneciente al grupo educativo Aden. Hoy nos deleitaremos con el tema Estrategias de Gobierno Abierto en tiempos de crisis, con el profesor Álvaro Ramírez Alujas. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta charla solidaria desde la Escuela de Gobierno de ADEN, Business School, justamente en esta línea de tratar de hacer una reflexión sobre los temas de qué espacios se abren a propósito de lo que nos ha venido sucediendo desde el punto de vista de la gestión y políticas públicas en el contexto justamente de esta crisis sanitaria. La idea, como decía Carla, y le agradezco ahí que me acompañe a propósito de esta charla, digamos, que pretendo que sea más una conversación, es justamente el poner entre relieve, de alguna manera, qué es lo que ha venido pasando sobre los temas de gobierno particularmente, y cómo desde la perspectiva, digamos, desde el enfoque de gobierno abierto, se pueden explorar nuevos espacios de posibilidades. Y ahí, bueno, están de todas maneras mis datos por si hay alguna duda, Twitter, qué sé yo, las publicaciones, voy a hacer referencia a algunas publicaciones al final que creo que pueden ser de interés para quienes están hoy día acompañándonos. Y también eso, muchas gracias a todos los participantes, espero que si hay consultas, preguntas, inquietudes, las podamos resolver, como decía Carla, al final de la sesión. Quiero partir básicamente primero haciendo un poco de contexto respecto a este tema de gobierno abierto, ¿no? Yo he venido trabajando intensamente en esta agenda de investigación en los últimos 12, 15 años, y básicamente podríamos decir que esta crisis del COVID-19 ha significado justamente, creo yo, una oportunidad para aquellos que veníamos trabajando en esta agenda, justamente por las implicancias que esto ha tenido a nivel de toda la región. Sin ir más lejos, cuando uno mira un poco los datos que nos entregan, veía esta semana justamente que la CEPAL, digamos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiene bastantes malas noticias respecto a lo que ha generado desde el punto de vista económico la crisis del coronavirus, particularmente en la región, donde se plantea de que vamos a tener un crecimiento negativo del PIB de menos 5,3% a nivel regional. Todo lo que ha pasado, me imagino, todos los participantes tendrán, digamos, a flor de piel un poco lo que ha pasado con nuestros sistemas sanitarios, lo que ha pasado con el tema de tomas de decisiones, de que hay de alguna manera un cierto cuestionamiento o, por decirlo de alguna manera, nos hemos dado cuenta que de nuestra estructura, nuestros procedimientos, nuestra infraestructura de gestión pública ha quedado bastante sobrepasada con esta situación. Se han manifestado las vulnerabilidades de nuestro sistema, no solamente político, sino que también de infraestructura de gestión. Pero también ha aflorado, y aquí viene un poco también la idea que pretendo compartir con ustedes hoy día, un nuevo espacio de posibilidades justamente ligado a esta idea de gobierno abierto, particularmente porque soy de la idea, por un lado, que creo que la crisis sanitaria ha permitido acelerar la profundización, digamos, la promoción o la efectividad de lo que son las estrategias justamente de gobierno digital o de digitalización de la economía. Esto es bien interesante porque justamente muchas cosas que en semanas atrás, meses atrás, pensábamos que no era posible poder llevar a cabo, hoy día efectivamente sí lo son, digamos, y muchas de ellas tienen que ver con esta idea de digitalización, ¿no? De tratar de resolver muchas áreas, muchas brechas, desde la perspectiva de utilizar, digamos, las herramientas tecnológicas y plataformas digitales para poder acompañarnos en este proceso. Entonces quiero partir un poco en esta línea de compartirles un poco. Nosotros la mayoría, creo que muchos de los que están participando en este webinar, en esta conferencia, habrán mirado en algún momento este mapa, digamos. Esta es una herramienta que crearon un par de estudiantes en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, y que de alguna manera ha sido muy utilizada por muchos países porque justamente dice relación con el tema del uso, digamos, de información en tiempo real a propósito de lo que ha venido pasando a nivel global, digamos,
y que nos permite ir traqueando o ir dándole seguimiento al proceso del coronavirus y a las distintas implicancias que ha tenido en términos de contagio, cómo se ha expandido esta pandemia, cómo también los gobiernos han ido reaccionando justamente a partir de esta información. Y eso es parte justamente de lo que yo quiero hacer puntos hoy día con ustedes, porque creo que es muy interesante el coronavirus o esta crisis por 3 puntos, digamos, para partir. Por un lado, ha desnudado, por decirlo de alguna manera, muchas áreas de mejora, con mucho potencial desde el punto de vista de nuestra infraestructura de gestión, que requiere ser mejorada, digamos, que requiere tener un trabajo mucho más directo desde el punto de vista de cómo enfrentamos este proceso, ¿no? Por otro lado, también ha demostrado, y ese es el lado positivo, si ustedes quieren, de las posibilidades, enormes posibilidades que tenemos de poder utilizar justamente tecnología como esta, procesamiento de datos en tiempo real, para poder tomar decisiones de manera más oportuna e inclusive abrir espacios de participación y colaboración con otros actores. Todo lo que ha significado para muchos de nosotros el tema de las cuarentenas, ¿no? El tema del trabajo remoto, el tema de utilizar o tener que, como esta plataforma, vernos obligados a trabajar de maneras distintas en nuestro cotidiano, ha significado también un cambio, digamos, o el comienzo de un cambio paradigmático muy profundo, pero además también ha mostrado muchas de las desigualdades que van ligadas justamente a las promesas asociadas a la economía digital, ¿no? O a este siglo XXI. Entonces, en esta línea, la mayoría de nosotros hemos ido utilizando este tipo de herramientas, y es allí donde me gustaría, básicamente, para aquellos que se sumen y que probablemente habrán escuchado hablar del concepto de gobierno abierto, 3 ideas que creo que son importantes también para ponernos en común denominador y comentarles también cuál es mi opinión respecto a cómo desde este enfoque se ha ido respondiendo a lo que estamos viviendo en estos meses. Y justamente cómo también se puede extrapolar al uso de este tipo de herramientas en momentos de crisis, ¿no? Por un lado, el tema, digamos, vinculado con que creo que queda de manifiesto en este siglo XXI, y a propósito de esta crisis, de que ya nada va a ser igual que antes, de que no es posible gobernar de la misma manera que lo hacíamos tradicionalmente. Y una idea que yo frecuentemente planteo a propósito de este esquema es que una de las cosas importantes del gobierno abierto o de la gobernanza abierta es que ya no podemos gobernar el futuro, impredecible, complejo, lleno de incertidumbre, desde paradigmas o enfoques que fueron construidos o pensados en el siglo XIX, puestos en práctica el siglo XX, y que pretendemos que sigan siendo funcionales o adecuados en el siglo XXI. Creo que ahí hay un primer elemento que nos va a dar después algunas potenciales respuestas de por qué este enfoque puede ser muy apropiado para crisis como la que estamos viviendo hoy día. Una segunda idea que va en la línea del tema de gobierno abierto es que en el siglo XXI ya lo público no se reduce a lo estatal. No solamente hoy día, y ustedes probablemente lo han visto en sus países, no solamente esto ha requerido un esfuerzo titánico muy fuerte del sector público para poder justamente entregar respuestas a la crisis sanitaria, sino que ha requerido de el esfuerzo de otros actores, sociedad civil organizada, actores de la academia, universidades, sector privado, a propósito también de el impacto que esto ha venido generando también a nivel del sector económico, digamos, de las empresas, etc. Entonces, también aquí hay un tema no menor, y es que hoy día, con esta pandemia, se refleja o se expresa concretamente de que las crisis ya no solamente son una responsabilidad única y exclusiva del Estado y sus instituciones, sino que también se requiere un esfuerzo combinado con otros actores, ¿no? Y ahí también es muy relevante los temas que vamos a ver enseguida de acceso a información pública, transparencia, participación. Y finalmente, un elemento no menor que también está de alguna manera reflejado en este enfoque, es que justamente en momentos de crisis es cuando uno puede aprovechar de mejor manera la inteligencia colectiva, las capacidades que están distribuidas en la sociedad para poder agregar valor, ¿no? En este caso, superar en conjunto una crisis que va mucho más allá del tema sanitario, que tiene implicancias en distintas esferas, digamos, desde incluso nuestra propia vida particular, nuestra privacidad inclusive, ¿no? A propósito también del uso de tecnología. Entonces, con estas 3 ideas, ¿no? Quisiera brevemente comentar que el enfoque de gobierno abierto es relativamente reciente, digamos, básicamente uno podría decir que es el enfoque
paradigmático que se ha posicionado de manera muy protagónica en estos primeros años del siglo XXI, y que es un modelo de gobierno donde justamente se trata de responder a la pregunta de la complejidad del siglo XXI, pero entendiendo de que el Estado ya no es el actor monopólico, sino que es un actor más en un ecosistema de desarrollo, y que en esa línea, justamente estos pilares que aparecen reflejados en este esquema, ¿no? Que son la transparencia, el acceso a información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana como un segundo componente, ¿no? Que involucra la incidencia, la activa, digamos, protagonismo más activo de la ciudadanía en los asuntos públicos y los temas de colaboración, donde están son público-privados, pero particularmente cómo coordinamos la acción pública, cómo articulamos las distintas esferas que hoy día existen desde el punto de vista de los recursos, digamos, se pueden articular justamente integrando elementos que dicen relación con los conceptos de innovación, particularmente innovación social, innovación cívica, uso de tecnología también vinculados a esto, a plataformas, como también lo vamos a ver, pero esta triada, digamos, de elementos es lo que de alguna manera hoy día ha permitido, ¿no?, que muchos países se vayan sumando a este tema de gobierno abierto progresivamente. Y si uno mira un poco cómo esto se ha plasmado en años recientes, ¿no?, estos tres valores, estos tres principios, tiene mucho que ver con no solamente leyes de acceso a información pública, plataformas o portales de transparencia, portales de datos abiertos, a propósito de reutilización de información pública, que hoy día en muchos casos es un insumo o un recurso vital para la toma de decisiones en situaciones de crisis, sino que también nuevos espacios de deliberación y de trabajo con la ciudadanía de manera más horizontal, de manera menos asimétrica, ¿no? Incorporando lo que yo comentaba recién, digamos, de esta capacidad, este talento distribuido en la sociedad, que aquí siempre me acuerdo, ¿no?, de una frase de uno de la comunidad de gobierno abierto, Rudy Borman, en Argentina, que plantea que tu capacidad es tu comunidad, ¿no? Hoy día justamente se ve incluso la validez de esa afirmación a los esfuerzos que distintos actores desempeñan o ponen a disposición para poder superar, digamos, situaciones tan críticas como la que estamos viviendo. Y bueno, los temas de colaboración, ¿no?, donde, como les decía, ya lo público no se agota en lo estatal, y justamente el desafío es construir respuestas, digamos, conjuntas entre distintos actores de la sociedad. Y eso se refleja, digamos, en este ecosistema hoy día que tenemos bastante desarrollado en la región, en distintos espacios, ¿no? Hoy día muchos de nuestros países no solamente tienen planes de acción de gobierno abierto, han tenido mayor rigurosidad en la legislación o el perfeccionamiento de mecanismos de acceso a información pública, rendición de cuentas, transparencia, sino que además hemos transitado hacia modelos más híbridos de gestión a propósito de la creación de laboratorios de innovación pública, ¿no?, o de iniciativas que de alguna manera hacen mayor horizontalidad de lo público, incorporando justamente de manera muy activa y muy protagónica a la ciudadanía y a otros actores del desarrollo. Y aquí también verdad que también esta presentación está muy teñida de tecnología, pero no puedo hacer una advertencia antes de mostrarle muchas de las cosas que están pasando hoy día en materia de gobierno abierto en el mundo y en la región. Y es que gobierno abierto no es lo mismo que gobierno electrónico o gobierno digital o datos abiertos, ¿no? Tanto el gobierno electrónico como los datos abiertos son medios, son recursos, son infraestructuras a partir de las cuales uno trabaja ciertas estrategias, y son vehículos justamente para favorecer espacios de mayor apertura, de mayor trabajo colaborativo, de incorporar, digamos, inteligencia al uso de los datos públicos y a la información pública en formato reutilizable. Entonces, dicho esto, a propósito también algo que es re importante de plantear, Gobierno Abierto además logró el año 2015 posicionarse mucho más protagónicamente en la agenda internacional, porque con el lanzamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ustedes ven en la pantalla, que es una agenda de desarrollo que hoy día además la mayoría de nuestros países la suscribió, digamos, 193 países del Sistema de Naciones Unidas suscribió esta hoja de ruta global que supone el logro de estos 17 objetivos hacia el 2030, en temas de igualdad de género, desarrollo sostenible vinculado con el uso de los recursos naturales, agua, el tema de salud y bienestar, calidad en la educación, equidad de género, etcétera.
Pero uno de estos objetivos, ¿no? De estos 17 perdón, de la agenda, tiene que ver fundamentalmente con gobierno abierto, y muchos han definido que este objetivo, más el 17, que tiene que ver con alianzas, ¿no? Multilaterales, entre gobiernos para alcanzar los objetivos de esta agenda, el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, es justamente el que más relación tiene con gobierno abierto, porque plantea, digamos, cosas tales como temas de promoción del Estado de Derecho, el tema de la igualdad, digamos, ante la ley, el reducir justamente la corrupción, el soborno, el crear instituciones sólidas, eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles, el garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas en todos los niveles, el garantizar el acceso a información pública y proteger las libertades fundamentales. Entonces tengan esto en la retina, es lo que vamos a ver, porque la Agenda 2030 además plantea en su objetivo 16 que el mecanismo de alguna manera o la infraestructura de gobernanza, no solamente en el logro de estos objetivos, sino que en este nuevo modelo de gestión pública o de gobernanza de los asuntos públicos, está justamente anclado en los principios, en los valores de la persuasional y del gobierno abierto, ¿no? Y inclusive, y aquí también hago de alguna manera una referencia a un documento que hace un par de años atrás se aprobó justamente en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado en Cartagena de Indias en octubre del año 2016, que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que promovió justamente el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, donde inclusive también, y aquí un elemento adicional a lo que les comentaba, es que ya no es solamente gobierno abierto como poder ejecutivo, sino que también es, digamos, extrapolar o de alguna manera promover los principios, los valores de la apertura institucional hacia otros niveles del Estado, como es el poder legislativo, el poder, digamos, judicial, los órganos de fiscalización superior, los gobiernos locales y regionales, digamos, pero también que sirva como caja digamos, de resonancia hacia otros sectores de la sociedad, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, el sector privado, ¿no? A propósito de que esta es una nueva forma de trabajo colaborativo a partir justamente de estos principios, ¿no? De la apertura y la participación. Entonces también hace referencia a que en el caso latinoamericano, digamos, nuestra región, hemos ido incorporando este tipo de temas. Y antes de comentarle un poco cómo esto ha incidido en la agenda actual con la crisis sanitaria que tenemos, plantearles un poco también que esta imagen es la que un poco refleja y encapsula mi manera de aproximarme a este fenómeno de la apertura gubernamental o de la gobernanza abierta. Y es que, bueno, esta es una imagen que hace muchos años salía cuando Twitter, una red social, se colapsaba, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque creo que explica de manera, digamos, simbólica qué es lo que está detrás del gobierno abierto. Si ustedes miran esa ballena es el Estado, ¿no? Una estructura pesada, compleja, ¿no? Pero que se está tratando de mantener a flote en aguas inciertas, ¿no? En aguas turbulentas, ¿no? En crisis económicas, crisis financieras, crisis políticas a propósito del tema de la democracia en nuestros días, pero también crisis sanitarias, que es la que, digamos, concita un poco el espacio que nos hayamos encontrado hoy día. Y para poder mantenerse a flote este Estado, digamos, sus instituciones, requiere del esfuerzo combinado con otros actores. Y ahí donde esos pajaritos que están levantando esta ballena, para mí reflejan perfectamente que el gobierno o el Estado abierto es un esfuerzo, digamos, combinado de los distintos actores del desarrollo en nuestras comunidades para justamente lograr el bien común, para lograr, digamos, el bienestar colectivo, que es justamente el fundamento de nuestros estados y que son las bases que consolidan también lo que conocemos como Estado de Derecho. Entonces, con esta idea en mente, quiero comentarles un poco cuál ha sido la trayectoria en estos meses que llevamos de crisis sanitaria, de cómo estos pilares o estas herramientas o este enfoque de apertura institucional ha ido de alguna manera mostrando ciertas posibilidades. Y lo primero es el tema de mostrarles un poco cómo la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una plataforma multilateral voluntaria, a las cuales los países se vinculan, digamos, a partir de suscribir un compromiso de apropiarse e incorporar los principios del gobierno abierto y de co-crear planes de acción bianuales sobre justamente, si ustedes ven ahí en la pantalla,
estos principios, ¿no? La transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la tecnología e innovación, que esta alianza fue creada en 2011 y hoy día creo que son 78 o 79 los países que a nivel mundial son parte de esta alianza. Justamente ha tenido un rol bien protagónico la alianza en estos meses de pandemia, porque justamente haciéndose parte del esfuerzo que se requiere justamente para lograr superar en conjunto esta crisis, ellos hoy día, ya hace un par de semanas, articularon justamente en el repositorio, en la página web que ellos tienen, una forma de enfrentar justamente la pandemia desde el enfoque de gobierno abierto, ¿no? Entregando no solamente distintas miradas o distintos enfoques ligados a esto, sino que tratando de articular también redes de colaboración entre los distintos países y entre, digamos, los distintos actores que participan en esta agenda, ¿no? Entonces ellos han planteado, y esto es muy interesante y esto les va a quedar además como un recurso para que ustedes puedan consultarlo después, de que, bueno, cómo puede contribuir este enfoque de apertura institucional a una situación de crisis como la que estamos viviendo. Por un lado, el tema de la articulación entre las distintas comunidades que de alguna manera tienen o podrían tener algún grado de no responsabilidad solamente, sino que de impacto en lograr conjuntamente superar, digamos, el coronavirus o la crisis sanitaria a nivel micro, ¿no? Articulando e informando a la gente, juntas de vecinos, asociaciones, digamos, en la base, que permitan justamente reducir riesgo, ayudar en la prevención, y eso tiene mucho que ver con información, y vamos a ver enseguida de que las estrategias de gobierno abierto en estos momentos de crisis han respondido al menos a dos enfoques: transparencia y acceso a información pública por un lado, y rendición de cuentas, y por el otro los temas de participación y colaboración, que son parte de esta mirada más global. Todo lo que tiene que ver con el sumar justamente a esa base informativa a organizaciones, digamos, de la sociedad, estrategias de participación, ¿no? De involucramiento activo de la ciudadanía. En este sentido, hemos visto proliferar en estas semanas muchas herramientas tecnológicas, todo el tema vinculado con el uso de redes sociales, que, digamos, de alguna manera ha contribuido a entregar mayor información en tiempo real, etc. También el enfoque de gobierno abierto a propósito de mostrar datos, de ponerlos a disposición de la ciudadanía, de rendir cuenta a propósito de los gastos, de cómo va evolucionando la pandemia, tiene mucho que ver con este tema de la construcción de confianza, ¿no? Y ahí el tema de la comunicación efectiva. Yo no soy experto en comunicación política, pero efectivamente el tema del carácter simbólico en las políticas públicas, de un buen mensaje, de un mensaje claro, del liderazgo liderado o sea, vinculado con ese mensaje, es muy importante. Hemos sido testigos en estas semanas de cómo algunas mandatarias, digamos, o algunas primeras ministras, como Merkel en el caso de Alemania, o la primer ministro de Nueva Zelanda, a propósito también del rol que mujeres han asumido también en esta crisis, es muy relevante desde el punto de vista de generar esta confianza y de alguna manera generar este trabajo conjunto entre los distintos actores, ¿no? Y también, a propósito de datos, cómo la transparencia en el acceso a información permite justamente el que otros actores, por ejemplo la academia, o desde el área más de la sanidad pública, o de centros de investigación, puedan y ayuden o contribuyan a ir haciendo pronósticos, modelos de simulación, ver si están resultando o no están resultando, digamos, las cuarentenas o las normas de prevención social que de alguna manera van ligadas a esto, ¿no? Y por otro lado, lo que nos plantea también la alianza, digamos, en este banco de buenas prácticas que hoy día se están desarrollando en distintas partes del mundo, tiene que ver con, bueno, con el uso de plataformas digitales. Yo les mostraba al principio de mi presentación esta que muestra y traquea los datos del coronavirus a nivel global. Eh, y muchas de estas herramientas que proveen de datos o de información son tremendamente útiles, no solamente para la toma de decisiones de política pública, en este caso desde el gobierno, sino que también para que otros actores vayan sumando esfuerzos a trabajar con estos datos y a activar mecanismos de participación y colaboración ciudadana, ¿no? Sobre todo también, como vamos a ver, en este concepto, ¿no?, de crowdsourcing, ¿no?, o de trabajo con la inteligencia distribuida. Vamos a ver que una de las maravillas o una de las cosas interesantes que ha pasado con esto en estos meses, digamos, es que han ido surgiendo espontáneamente muchas plataformas digitales y mucho trabajo en terreno que articula estas dimensiones para que sean la propia ciudadanía la que se organice
resolviendo algunos problemas, digamos, de los vecinos, el tema de las compras, el tema de cómo, digamos, acceder a medicamentos cuando hay restricciones en la salida, y todo eso tiene que ver con esta inteligencia colectiva que ha sido puesta, digamos, ha venido siendo desarrollada por la comunidad. También un tema que ha, digamos, salido muy en el debate en estas últimas semanas, es el tema de la protección de derechos personales y todo lo que tiene que ver con privacidad, ¿no? Con el uso, sobre todo, de apps, ¿no? O de aplicativos que son fácilmente descargables y que muchas veces hay que tener mucho cuidado ahí. De hecho, la Unión Europea la semana pasada ya sacaba una norma a propósito del manejo de datos vinculados con el uso de este tipo de herramientas, digamos, adosadas a nuestros dispositivos celulares, porque ahí es donde hay que cuidar mucho el tema de la protección de datos, ¿no? Los datos sensibles vinculados, por ejemplo, con aquellas personas que de alguna manera les ha afectado el virus y han tenido que hacer cuarentena y procesos de recuperación. Pero también ahí hay un elemento no menor. Obviamente que dentro de todo de toda esta, digamos, conjunto de iniciativas, todos los temas vinculados con abordar la desinformación y la fake news, ¿no? Que creo que también ha sido abundante el rol que muchos, incluso ahí la prensa, más medios informales, más la ciudadanía activamente, han tenido que ir, digamos, permanentemente trabajando el tema de cómo no desinformar, ¿no? Sobre todo porque en situaciones de crisis e incertidumbre y con tanta vulnerabilidad es mucho más fácil, digamos, hacer correr noticias falsas, ¿no? Y bueno, todo el tema de publicación de información, pero ya no solamente con fines de estudio, de investigación, sino que también en términos de apoyos económicos, de ser claros en los mensajes, de tratar de que efectivamente llegar a aquellos grupos más vulnerables que requieren de este tipo de ayuda. Al mismo tiempo, tal como la Alianza, digamos, Naciones Unidas también la semana pasada se puso muy en línea de esto y incorporaba justamente estos dos elementos que van a estar muy presentes en lo que les voy a contar a continuación. Y es que desde el enfoque de apertura institucional aparecen como dos elementos que son muy centrales. El tema de compartir información o de dar acceso a información pública, y justamente para generar una cierta certidumbre y esta confianza con la ciudadanía de cómo se va avanzando en cada uno de nuestros países en resolver el problema del coronavirus. Y por otro lado, el elemento de utilizar herramientas digitales como por ejemplo Zoom, etcétera, para poder integrar espacios, generar espacios de colaboración distribuida entre los actores, entendiendo que cada vez es más difícil, digamos, el agruparnos por las mismas características del virus, digamos, de poder tener acciones más concretas en grupo, y por lo tanto las tecnologías, fíjense que nos han ido facilitando el transitar hacia un modelo de acción digital, pero que tiene impacto en lo presencial, digamos, que tiene impacto en la vida de las personas, ¿no? Y aquí quiero comentarles brevemente, para que tengamos espacio después para las preguntas, cómo esto se ha manifestado en términos concretos en el mundo. Yo les decía que las estrategias de gobierno abierto al menos han considerado como dos ejes. Un eje muy importante, el que ustedes ven en pantalla, es el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a información pública. Yo creo que hoy día, más que nunca antes en la historia reciente, existe una necesidad y un imperativo, incluso ético, de que los gobiernos publiquen información para que efectivamente organizaciones no solamente vayan haciendo un monitoreo, ¿no? Sino que también vayan apoyando o contribuyendo de manera distribuida a poder superar esta crisis. Uno de los temas que yo diría que hoy día está como más en el ojo del huracán tiene que ver justamente con el tema de los contratos y las contrataciones públicas, ¿no? Porque justamente en situaciones de crisis es cuando en muchos casos aflora más discrecionalidad en algunos, digamos, procesos de compra y contratación, y eso muchas veces también socava la confianza pública. Muchas organizaciones, entre ellas Open Contracting Partnership, que es un aliado de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha venido justamente sugiriendo algunas, digamos, recomendaciones respecto al tema de las compras públicas, porque hay un rol esencial ahí, sobre todo en los temas de suministro, abastecimiento, vinculado con el acceso a medicamentos, ventiladores, digamos, mecánicos, los temas de mascarillas, digamos, que va muy relacionado justamente a entregar ese tipo de insumos, sobre todo a nuestro sistema sanitario, pero también rendir cuentas sobre cómo se están tomando las decisiones y cómo eso, digamos, se ve reflejado en materia presupuestaria a propósito de las prioridades del gasto.
Eso que es un esfuerzo, si ustedes quieren, más a nivel de sociedad civil, ¿no? Acá también muchas iniciativas desde organizaciones como Transparencia Internacional, como la CAF, digamos, el Banco Interamericano del Desarrollo, han venido generando no solamente documentos muy ejecutivos de cómo enfrentar esto desde estándares de integridad nuevos, de alguna manera vincular el uso de plataformas digitales a nuevas prácticas, ¿no? Sino que también los gobiernos, y acá en la imagen que aparece allá abajito, digamos, es un portal del gobierno de Honduras, por ejemplo, que fueron los primeros que empezó a mostrar datos, digamos, en tiempo real a propósito de los focos de infección, de qué es lo que estaba pasando en cada uno de los espacios. Entonces aquí, si ustedes ven, hay una especie de espacio compartido entre iniciativas de la sociedad civil, que usando datos públicos puede ir monitoreando y dándole seguimiento, digamos, a las distintas políticas o decisiones públicas que se toman respecto al coronavirus, pero también, por otro lado, la proactividad, ¿no?, de los estados de ir publicando no solamente datos, sino que distintos sistemas de monitoreo en un lenguaje simple, de manera clara, ¿no?, en muchos casos utilizando redes sociales para que la gente pueda acceder a esa información. También, en este mismo contexto, la OECD ha, digamos, publicado recientemente y ha puesto a disposición de la ciudadanía una serie de datos y de información vinculada con el coronavirus. Y es bien interesante esto porque desde el punto de vista de la OECD, lo que ellos han hecho, y que es bien atractivo también, han disponibilizado datos agregados para que uno pueda efectivamente traquear, por ejemplo, el tema del tipo de políticas o el tipo de respuestas desde política pública que se han venido, digamos, implementando desde los distintos países vinculados justamente con el coronavirus, ¿no? Y eso además, desde el punto de vista del enfoque más comparado, es interesante porque permite contrastar, ¿no?, en casos similares, cómo los distintos países se han comportado para poder superar esta pandemia. Y bueno, y también tienen muchos datos comparados sobre cosas como, digamos, datos que son más sensibles desde el punto de vista del manejo de la pandemia, como el gasto farmacéutico o medicamentos, todo lo que tiene que ver con la capacidad de camas a propósito también, que permite justamente ir teniendo esta información en tiempo real para que justamente exista esta colaboración distribuida entre gobiernos. Y bueno, eso respecto a transparencia. Después, si quieres, podemos conversar. Ya estoy viendo que ahí aparecen algunas preguntas sobre lo que he planteado hasta ahora. Y ahora me quiero ir al otro lado, digamos, de cómo se ha manifestado este tema de las estrategias de gobierno abierto. Y una que a mí me parece que refleja con claridad este concepto de inteligencia distribuida o de trabajo colaborativo, es justamente que, además de acceso a información pública, transparencia y datos abiertos, el componente que hoy día también, que ya no tiene tanto que ver inclusive con tecnología, ¿no?, sino que también tiene que ver con espacios de colaboración y espacios de participación, son estas herramientas que combinan lo digital con lo presencial. Una de las que, digamos, y además acá les hablo como implicado también, porque, bueno, y en esta parte probablemente más que académico voy a hablar como un activista encubierto de académico o investigador en temas de gobierno abierto, es esta iniciativa que surge en la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social del gobierno de Aragón, en España. España, ustedes saben, ha sido uno de los países más golpeados por esta crisis en estos meses, y adaptando una tecnología, digamos, de mapa georreferenciado, USAGIDI se llama originalmente, se creó Frena la Curva. Y Frena la Curva básicamente tiene bastantes aristas porque han ido incorporando nuevas visiones, pero es un trabajo colaborativo a través de una plataforma, ¿no?, que ustedes la pueden visitar, y si ustedes se dan cuenta, las banderitas que están ahí arriba son los distintos países de la región que se han ido sumando a este esfuerzo de replicar esta herramienta. La mayoría de las herramientas, digamos, de tecnología cívica, por llamarlo de alguna manera, son de código abierto, entonces cada país ha ido incorporando esta herramienta. Y Frena la Curva básicamente es un servicio, es un mapa geolocalizado que permite que la gente vaya colaborando, digamos, en tiempo real, poniendo, voy a volver acá, si ustedes ven acá, digamos, se ve el mapa de España. La idea de Frena la Curva es, yo voy ofreciendo determinadas cosas, o voy necesitando, no sé, necesito mascarillas en tal región, en este hogar de ancianos necesitamos a alguien que nos ayude a poder comprar, digamos,
alimentos, etcétera. Y lo que hace Frena la Curva de alguna manera es hacer match, ¿no? Es que las necesidades que gente tiene o las ofertas que personas tienen puedan encontrar un actor al otro lado que pueda ser, digamos el yin y el yang, ¿no? Digamos la combinación de inteligencia puesta, digamos, a favor de poder superar la crisis. Hoy día ya prácticamente, digamos, la georreferenciación, ellos le llaman chinchetas, ¿no? A estos puntos en el mapa hay más de 9.000 chinchetas en los mapas que se han ido construyendo en los distintos países. Yo creo que la cifra ya quedó corta, digamos, yo creo que son más de 13 países los que han replicado esta iniciativa. Y además, el Frena la Curva, lo que ha generado también, y ahí está la dirección por si quieren mirarlo, porque ahí también está el link a todos los reflejos de esta plataforma en distintos países, es que facilita el que la comunidad, digamos, de actores en cada uno de los países, bajo una misma plataforma pueda trabajar en objetivos comunes de lograr superar justamente la pandemia, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que desde el punto de vista de necesidades económicas. En la plataforma ustedes pueden ver, por ejemplo, que están disponibles cursos para niños, actividades recreativas, temas vinculados con formación, con, etcétera, digamos, con temas laborales. Es una plataforma que permite que las personas, ¿no? la ciudadanía se encuentre, e inclusive con mucha y activa participación de funcionarios públicos, digamos, de distintos países, ¿no? Y justamente algo que también quería comentarles, ¿no? En esta etapa de evolución de Frena la Curva, hoy día se está lanzando, justamente esta semana, una campaña sobre desafíos comunes, ¿no? Ya pensando para después de la crisis, cómo vamos a construir, qué tipo de sociedad vamos a construir y desde qué manera nosotros podemos ir aportando a través de proyectos, ¿no? Y de la experiencia que hemos vivido cada uno de los países con esta crisis, digamos, insumos para este nuevo modelo de gobernanza, desde organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones de gobierno, desde la academia, y que tiene mucho la lógica de hackatones, ¿no? de herramientas de hackathon, que son básicamente espacios donde se invita a colaborar a distintos actores del desarrollo para lograr construir soluciones en conjunto, digamos, entre la mirada pública, la mirada social, la mirada de la academia, etcétera, ¿no? Solamente para que ustedes vean, digamos, a propósito de que yo les estoy hablando desde Chile y he tenido un poco de participación en replicar Frena la Curva en el caso acá de Chile. Acá está justamente la página de Frena la Curva, en el caso nuestro, donde además cada país le va incorporando cosas, digamos, ¿no? Traqueadores para poder ver el tema de las fake news, noticias, ¿no? Vinculadas con los anuncios del gobierno, iniciativas que a la luz de esta plataforma puedan ir resolviendo ciertos temas vinculados con el coronavirus, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y para ir cerrando ya y ver que ya tengo bastantes preguntas, ¿no? Esto también ha generado una fuerte, digamos, emergencia de espacios de colaboración. Uno que es muy interesante, que va muy ligado a lo que les mostraba antes justamente de esto que está acá, de desafíos comunes, es que, por ejemplo, este es el caso de Madrid, justamente una hackathon, ¿no? A partir de plataformas digitales, les invito a ella que después puedan consultar esto, porque además la página es interactiva, es muy bonita, donde se invita a la comunidad, a distintos actores, a que de alguna manera propongan proyectos, ¿no? Que pueden ser con impacto local, con impacto en el vecindario, de tratar de mejorar un espacio público, de mejorar los canales de distribución de medicamentos, etcétera, pero que va muy justamente en la línea ya no solamente del acceso a información, de la rendición de cuentas, sino que de lo que yo les comentaba, que es la inteligencia distribuida, ¿no? La capacidad de que los propios actores, ¿no? Trabajando en conjunto, puedan resolver más allá de las fronteras del Estado problemas que son comunes y poniendo a disposición además su inteligencia, sus conocimientos, su tiempo, sus recursos, digamos. La mayoría de estas iniciativas son pro bono, son iniciativas que están alimentadas con horas, digamos, de personas que se suman justamente a esto, ¿no? Y un poco también para mostrarles algunos recursos ahí, gran parte de las plataformas o de la tecnología que se utiliza para montar estos portales como Frena la Curva o portales de datos para poder traquear información en tiempo real, etcétera,
la mayoría, como han sido diseñadas por hackers cívicos, están en código abierto y muchas de ellas ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, acá en GitHub, que es un repositorio de tecnología, digamos, de software, programación, etcétera, que uno puede justamente poner a disposición y ahí cualquier persona, digamos, cualquier equipo puede, o sea, por eso es tan fácil además, y esta es la oportunidad que nos abre el gobierno abierto, que es replicar de manera mucho más horizontal, en tiempo real, este tipo de herramientas en otros contextos, en otras latitudes, e inclusive con el acompañamiento de los actores, porque en el caso de Frena la Curva o de GitHub, yo tengo acceso además a quienes, a la información de quienes desarrollaron estas plataformas y puedo conversar y trabajar con ellos. Entonces, eso también desde el punto de vista del concepto de comunidad distribuida es muy interesante. Y para cerrar un poco esta, una imagen que quería mostrarles justamente de qué es lo que está pasando y que refleja un poco lo que les he comentado en esta charla. Y es que ya el año 2015, Avina, de alguna manera, nos presentaba un esquema sobre cómo entender o la teoría de cambio ligada a este concepto de tecnología cívica, ¿no? A cómo este tema del uso de información pública, el tema de los datos abiertos, el tema de las plataformas digitales podía contribuir. Y creo que hoy día, efectivamente, ha sido, o sea, lo que aparece en este esquema, donde ustedes ven ahí, claro, aparecen en el centro aplicaciones cívicas, ¿no? Pero que tienen que ver con el uso de información, con facilitar los espacios de colaboración y de encuentro entre la ciudadanía, ¿no? Todo el tema a propósito, que muchas de las iniciativas que hemos visto en estas semanas tienen que ver con periodismo de datos, ¿no? Investigación sobre el tema de compras, sobre el tema de contrataciones, sobre el tema del traqueo o el monitoreo de las cifras, digamos, de cómo va evolucionando la pandemia o cómo se va resolviendo en algunos casos. Y esta es parte, si ustedes me permiten, digamos, de lo que el ecosistema de gobierno abierto hoy día ha ido articulando de manera mucho más protagónica, a lo mejor bastante poco visible para aquellos que no son parte o no han participado antes de este tipo de espacios, pero de manera muy intensiva, digamos, en tratar de apoyar y contribuir a superar la crisis. Entonces cierro básicamente haciéndoles una invitación a todas y a todos los que nos han acompañado hoy día a que se atrevan también a ser hackers cívicos, digamos. O sea, para ser hackers cívicos no hay que saber ni de tecnología, ni de programación, ni mucho menos, sino que pueden ser ciudadanos, científicos, diseñadores, artistas, educadores, etcétera, digamos, que estén dispuestos a colaborar con otros actores a partir de distintas iniciativas, ¿no? Y distintas formas de poder colaborar y contribuir con tiempo, con recursos, ¿no? Con ganas, ¿no? Con energía. Y por eso también quería dejar esta digamos, lámina hacia el final, porque yo creo que hoy día la posibilidad que nos abre el enfoque de gobierno abierto es de poder trabajar colaborativamente y de que cada uno de nosotros pueda, digamos, aportar su granito de arena. Así que nada, el gobierno abierto, como dice ahí, lo hacen las personas, así que quedo absolutamente disponible. Espero que esta breve charla les haya sido de utilidad y quedo a disposición de las preguntas ahí que tienen ustedes, que ya veo que en el chat por lo menos hay unas cuantas. Así que nada, el futuro es abierto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias por tan interesante webinar el día de hoy. Le ayudo con las preguntas que hemos estado recibiendo en el chat. Víctor Lozada tiene dos preguntas. ¿Cómo visualiza el PIB 2020 para países de Centroamérica afectados por el COVID-19, Panamá principalmente? ¿Y cómo pueden las empresas conectar las herramientas tecnológicas para cerrar la brecha económica a causa del COVID-19? Perfecto. Vamos respondiendo inmediatamente, ¿no? A ver, yo cuando partí la charla, justo me había encontrado con la información de último minuto de la CEPAL, digamos, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ahí hay malas noticias, hay que decirlo con todas sus letras. El PIB en el año 2020 va a decrecer, o sea, tenemos una tasa promedio, según CEPAL, de que los países van a dejar de crecer en realidad, un menos 5,3%. Y cuando Alicia Bárcena, que hoy día miré el videito, digamos, del lanzamiento de estos datos, hacía como, digamos, análisis por cada uno de los países, según lo que aparece en ese estudio, que los invito igual a mirarlo por ahí, que salió publicado esta semana, digamos, esa estadística, creo que los países digamos, de las islas de Centroamérica estarían, o sea, hablaba de República Dominicana que iba a tener tasa cero, digamos, o sea, no iba a decrecer.
pero en general el impacto va a ser menor, digamos, que Sudamérica. Las cifras son bastante complejas, creo que Sudamérica en promedio eran como 5.2, o no, claro, 5.2, y el caso, por ejemplo, de México, que me acuerdo bien, era un 5.5, o sea, hay países donde va a impactar mucho más. Ahora, respecto, o sea, ese es el escenario, digamos, o sea, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, vamos a, o sea, y lo estamos viendo, va a haber una repercusión tremenda, pero también hay una oportunidad ahí, de que, lo que ha pasado nos obliga a reconvertirnos. Yo creo que el virus, la crisis sanitaria, ha acelerado un proceso que probablemente nos hubiese llevado un poquito más de tiempo de desarrollar, y es cómo transitan nuestras sociedades, en la latinoamericana, hacia la economía digital. Entonces, ahí hay un desafío interesante porque, digamos, hemos tenido que aprender un poquito a porrazos en el ensayo-error estas semanas de cómo incorporar todas estas herramientas, pero ahí yo creo que hay una oportunidad, ¿no? Y eso requiere de un diálogo público, privado, social muy fuerte, digamos, ¿no? Y lo segundo, vinculado con el sector privado. En muchos países, justamente, por ejemplo, en el freno de la curva y el desafío comunes que aparecía ahí, como hay muchas empresas que han sumado y de alguna manera han aportado al hacer posible esto, ya sea a través de donaciones o a través de participar con mentorías en estos procesos, ¿no?, de emprendimiento en contextos de crisis. Yo no tengo la respuesta porque justamente el sector privado, el que también se ha visto muy afectado, el tema de la pérdida de empleo, ¿no? Se han elevado los niveles de cesantía, justamente por las condicionantes y las restricciones que impone la crisis. Pero yo también ahí confío, tengo aún no pierdo la fe en la humanidad, de que podemos buscar espacios de trabajo. Y creo que esto también puede acelerar el que el sector privado pueda invertir mucho más en innovación social y en innovación cívica, que al final repercute entre todos los actores, ¿no? Hay temas de las empresas de cómo, de alguna manera, áreas de la economía que no veíamos con tanta claridad hoy día podemos trabajarlas, ¿no? Pero eso requiere un esfuerzo de reinvención, de voluntad, digamos, que va muy radicada en el sector privado, pero hay casos, ¿ah? De hecho, en la presentación que después se la va a distribuir ahí Carla de ADEM, hay, digamos, algunas anotaciones vinculadas con que el sector privado va a ir asumiendo, digamos, un rol también en este proceso. Excelente. Continuamos con la pregunta de Lida Patricia, quien nos pregunta, ¿se visualiza algún cambio estructural del alcance de los poderes del Estado democrático a propósito de su consideración de pérdida en su rol monopólico como principal actor de desarrollo? A ver, difícil saberlo, ¿ah? Yo no sé si ustedes han leído también a Harari, este historiador, digamos, israelita, que es muy claro, digamos, que él además ha sido un defensor del tema de esta afirmación que yo les planteaba, de que en tiempos de pandemia uno de los mejores antídotos es justamente el acceso a información pública. Y yo ahí me atrevería a decir, fíjense que hay ¿cómo decirlo? Pero hay un tema de que esta crisis ha acelerado un poco la mirada de que el Estado ya no tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Diciéndola muy a la que yo la utilizo mucho, algunos de ustedes me habrán escuchado, digamos, esta frase de Benedetti, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas, no cambian las preguntas. Yo creo que el Estado en el siglo XXI con esta crisis se ha dado cuenta de que su infraestructura de gestión, su arquitectura institucional, ya no basta. O sea, muchas de las áreas de gestión y política pública con esta crisis han quedado evidentemente obsoletas, ¿no? Nuestras formas de coordinación, de articulación frente a la crisis, etc. Entonces, Lidia, a propósito de tu pregunta, yo creo que no es que vaya a haber un cambio estructural ahora, pero sí, digamos, pasito a pasito esto va a ir generando, y de hecho cuando pase la crisis, es muy probable que nos tengamos que hacer la pregunta sobre qué tipo de Estado queremos de aquí en adelante, digamos, a propósito del concepto de gobernar el futuro. Porque lo que ha quedado de manifiesto con esta crisis, además, no es solamente una crisis desde del Estado como institución que responda, sino que además una crisis del modelo de desarrollo, ¿no? Esto aquí me sumo un poco a la visión que tiene la CEPAL, ¿no? Este modelo extractivista, digamos, ¿no? Que de alguna manera no, ustedes saben, o sea, muchos países nuestros tienen un buen PIB, pero si uno mira el índice de desarrollo humano,
pareciera que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Hay temas de desigualdad muy profundos. La misma CEPAL plantea que el gran desafío de nuestros países es pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Entonces, yo no sé si sería, digamos, mal adivino si dijera que va a haber un cambio muy radical en el corto plazo, pero sí va a haber una reflexión muy profunda, primero sobre el rol del Estado, porque además piensen ustedes, el mismo modelo, digamos, de economía capitalista ha quedado, digamos, en evidencia que tiene muchos fallos, que tiene muchas brechas, ¿no? Y es allí donde yo creo que no es que pierda el rol monopólico, sino que necesariamente para poder superar esta crisis y poder incluso alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, debe apoyarse en otros actores. Y sin lugar a duda, y ya algunos lo están reflexionando, digamos, ¿no? Lo que tenemos que pensar hoy día es cómo sacamos lecciones y aprendizajes de lo que hoy día está pasando y cómo muchas de esas áreas, por ejemplo, desde el gobierno abierto, desde la colaboración de la ciudadanía activamente, podemos transformarla en una nueva arquitectura de gestión pública que promueva otra forma de gestionar, ¿no? Otra forma de gobernar, donde ya piensen ustedes que hoy día, yo lo comentaba antes, pero los modelos de liderazgo y los estilos de liderazgo, y aquí, discúlpenme audiencia, pero a propósito del tema de género, y esto está publicado, digamos, al parecer las líderes, digamos, las primeros ministros, las presidentas de países han sobrellevado mucho mejor esta crisis en sus países, Nueva Zelanda, Alemania, que otros países con liderazgo tradicionalmente masculino. ¿Qué quiero decir con esto? Que también aquí hay un cambio y un punto de inflexión. Ya la ciudadanía no requiere tanta autoridad, ni jerarquía, ni, digamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Ni poder, digamos así, sino que muchas veces requiere más acogida, más trabajo de colaboración, de participación más horizontal, que básicamente también tiene mucho que ver con esta idea de gobernanza abierta. Entonces también va a haber una transición, creo yo, en cómo entendemos los modelos de gobierno o de gobernanza distribuida. Así que yo creo que no es pérdida, yo creo que incluso es ganancia. Si aprendemos a trabajar en conjunto, creo que inclusive para futuras crisis, no solamente sanitarias, es probable que estemos mejor preparados, ¿no? Pero bueno, eso. Tenemos una pregunta de Zule. ¿Este nuevo modelo de gobierno abierto obliga a evolucionar los modelos de gestión aplicados, pero la ciudadanía está preparada para adaptarse a esos nuevos cambios de estructuras de manera tan abrupta? Esto va, yo creo que relacionado con la pregunta anterior, porque, a ver, voy a reiterar una idea que creo que nos tiene que llevar a la reflexión. El gobierno abierto, voy a decirlo en términos así como de tecnología, ¿no? Es un software súper sofisticado, de última generación, que estamos tratando de hacer correr en un hardware institucional obsoleto. No sé si me entienden la idea, pero este tema de la participación o este tema del acceso a información o de la rendición de cuentas son conceptos que en la historia de nuestras instituciones públicas es relativamente reciente. O sea, de hecho el gobierno abierto se instala con mucho protagonismo en estos últimos años, digamos, en el siglo XXI. Incluso es más, si uno va a la historia para atrás, el modelo racional legal weberiano, el modelo tradicional de administración pública, no tenía en su código genético, en su ADN, el concepto de apertura, ¿no? O sea, a usted no le interesa saber cómo se hacen las leyes o cómo se administra. Usted tiene que cada 4 o 6 años votar y va a haber una maquinaria, comillas, burocrática que va a hacer lo que tiene que hacer y cumplir las promesas de campaña en bienes y servicios públicos. Hoy día, entre otras cosas, gracias a la tecnología, pero también a la aprobación de leyes de acceso, a esta nueva cultura de lo abierto, esto ha quedado en jaque. Entonces, yo tengo la sensación, digamos, que los modelos de gestión pública ya venían siendo cuestionados, ¿no? Y que va a haber un cambio muy profundo en la forma, ¿no? De hecho, después de la crisis, probablemente vamos a pensar nuevamente la necesidad de algunos servicios públicos y vamos a tener que replantearnos sobre la creación de otros, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis donde se requiere un trabajo más interoperable, más en tiempo real, ¿no? Porque solamente para hacer un contraste, pero en momentos de crisis el conducto regular de la norma, digamos, a veces no responde a la urgencia de lo que yo necesito en tiempo real. Y tampoco me puedo saltar
de que la mayoría de nuestros países tienen, o sea, o habitan en un espacio democrático. Dicho también a propósito, una de las grandes debates que hemos tenido en estas últimas semanas tiene que ver con que muchos países han restringido sus, digamos, mecanismos de acceso a información pública, justificándolo en que se necesita que la administración esté orientada hacia el entregar servicios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque la trampa, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Eh, la información hoy día para cualquiera de nosotros es un recurso, es un bien, digamos, imprescindible, aparte que es un bien público. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo creo que nuevamente, después de esta crisis, muchas cosas nos van a volver a ser como eran antes. Y entre esas cosas, nuestros modelos de gestión pública decimonónicos, estructurados, como muy rígidos, creo que va a haber un cambio que incluso va mucho más allá de la nueva gestión pública o del uso de herramientas del sector privado o de tecnología en lo público. Así que también va muy vinculado con lo que comentaba antes, ¿no? De que esto va a ser un cambio paradigmático, pero que no va a ser del día a la mañana. Esto va a tener, digamos, que cuajar de alguna manera y lo veremos. Yo soy por lo menos optimista en ese sentido. Siguiente pregunta es de Margarita, quien nos dice, ¿cómo abrir los nuevos espacios de participación y colaboración corresponsable de los diversos actores para proponer estos nuevos desafíos comunes? Pues lo que vemos en el caso de México, estos espacios vacíos están siendo ocupados por grupos, clase política contraria al gobierno actual y los poderes fácticos, que no buscan el bien común. Oh, a ver, por ahí tenía yo otra, creo que ahí le podemos después compartir recursos. La mayoría de nuestros países han tenido, o sea, esta crisis igual, yo creo que a muchos países los ha pillado bastante mal parados desde el punto de vista de sus normas de acceso, de cómo, digamos, llevar a la realidad, a la concreción estos espacios de participación y colaboración. Sobre todo porque este concepto de corresponsabilidad tiene sus claroscuros, digamos. O sea, en la mayoría de nuestros países las estrategias de gobierno abierto siguen siendo responsabilidad del gobierno, no obstante que hay un trabajo colaborativo con actores que están fuera del gobierno. Entonces, a ver, por un lado, yo diría que aquí, poniéndome desde el punto de vista más, si ustedes quieren, optimista o bien intencionado, en las estrategias de gobierno abierto lo que ha venido pasando es que muchas organizaciones, no digo apolíticas, porque no hay, todos nosotros somos, digamos, homopolíticos, nos movemos en la política, en los espacios de poder, aunque no lo digamos así, pero yo creo que aquí sí hay una señal muy clara para la política tradicional, que tiene que ver justamente con los partidos políticos. Y es que en muchos de nuestros países, quienes han tomado el liderazgo para poder superar la crisis, quienes han logrado, digamos, enfrentarla, no sé si de manera exitosa, pero con resultados concretos, articulando la ciudadanía, han sido justamente iniciativas, muchas de ellas ciudadanas, más allá de los partidos. De hecho, discúlpeme que lo diga con tanta sinceridad y franqueza, estamos en un espacio de confianza, pero yo creo que en esta crisis, nuestro sistema político, refiriéndome a los partidos, han quedado bastante al debe. Y justamente en muchos casos se ha visto un poco el rédito político, ¿no? El combate político, incluso ideológico, en situaciones que requieren el dejar aparcados un ratito nuestras distancias ideológicas y ver cómo en conjunto logramos superar esta crisis. Entonces, claro, obviamente que en crisis como esta, ¿no? Hay, digamos, espacios donde algunos se apropian más que otros, ¿no? Y ahí, fíjate, Margarita, yo la verdad es que creo que por un lado esto nos plantea también un desafío de cómo hacemos más entendible, más digerible, más apropiable el concepto de apertura institucional en nuestras comunidades y en nuestra ciudadanía. Yo creo que si nuestros ciudadanos supieran que tienen ellos, digamos, la potestad, son ellos los que eligen y por lo tanto no es un privilegio el que la autoridad le rinda cuenta o le entregue información, sino que es una obligación de esa autoridad. Yo creo que aquí esto lo que deja en evidencia es que requerimos también un trabajo muy profundo de reeducación cívica, ¿no? Y de que la política es el espacio de todos, de la polis, no es un espacio de los políticos, es un espacio de todos nosotros. Y ahí donde las posibilidades que abre este enfoque, con la crisis, digamos, demuestra que otro mundo es posible. No quiero con esto decirle que todo es miel sobre hojuelas, pero aquí hay que entender algo clarísimo, digamos, y es que la política aquí ha sido superada por la realidad. Y los actores justamente, creo que, y gente como ustedes que están interesados en estos temas,
creo que pueden ser, digamos, embajadores o promotores de esto en sus comunidades, ¿no? En estas posibilidades que tiene este enfoque, no solamente en el presente, sino que también a futuro, ¿no? Y además da para una larga discusión, ¿no? Porque yo tengo, o sea, yo leo muchos autores que tienen la opinión totalmente en contra de la mía, digamos, que dicen que esta crisis lo que está haciendo es aumentar justamente las posibilidades de mayor autoritarismo, de mayor control social de la comunidad, a propósito y a expensa de tomar como argumento al virus, digamos. Obviamente que ahí tenemos que ser súper consistentes de que tenemos que seguir luchando justamente con estas libertades y con esta opción de ser actores protagonistas del desarrollo, ¿no? Así que, y esto además no quiero generalizar, porque además cada país, a México lo quiero mucho, de hecho yo soy casi un chileno mexicano, igual que Panamá y todos los demás, paso viajando por toda América Latina, pero ahí, claro, el contexto político en cada país es muy distinto, ¿no? Y ahí yo no me atrevería tampoco a hacer una afirmación, pero sí la clase política, eso sí que no tengo duda, ha quedado como bastante en evidencia que necesita escuchar más, que necesita trabajar más con la base social. La pregunta de Valeria nos dice, viendo el poder que tiene la era digital, ¿se podría hablar entonces de un nuevo tipo de ciudadano, cibersujetos o ciberciudadanos? ¿Y cómo llega este modelo abierto a la población que no tiene acceso a las herramientas digitales? Muy buena pregunta. Yo, a mí más que ciberciudadano, que suena un poco a Westworld o a estas series, digamos, ¿cómo se llama? Black Mirror, ¿no? Yo soy me encantan las series, la gente lo sabe muy bien. Yo hablo más de netizens, digamos, o de ciudadanos conectados. Creo que la tecnología habilita nuevos espacios de colaboración y de trabajo entre los actores, ¿no? Entonces, en esa línea, yo me atrevería a decir que lo que hace la tecnología en este contexto es acelerar un proceso y es permitirnos estar más cerca. Fíjense ustedes la maravilla que es que yo desde acá del sur del mundo, desde Santiago de Chile, pueda estar con ustedes en este chat conversando de estas cosas, digamos. Es tremendo el potencial que esto tiene, porque podemos articular iniciativas, podemos ponernos de acuerdo, podemos compartir recursos, como Wikipedia, digamos, como un wiki-government global. Ahora, la lógica que hay detrás de esto, si bien es cierto, tiene que ver con la tecnología, eh, es un habilitador, es un potenciador de esto, ¿no? En esta idea de globalización. Entonces, nuevamente, yo diría que más que focalizarnos en el tema de la tecnología, hay que ver cómo, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, justamente estoy súper de acuerdo, quienes más necesitan servicio público hoy día, quienes más necesitan la presencia del Estado y de las instituciones, quienes más necesitan ayuda, son justamente los que muchas veces menos acceso tienen a tecnología. Entonces, yo creo que ahí tenemos que articular los esfuerzos, sobre todo a nivel territorial, de cómo nosotros podemos ser polinizadores en nuestras comunidades, aquellos que somos más hábiles o que utilizamos tecnología. Y además, yo en esto sí que no tengo dudas. ¿Eh? Yo creo que en los próximos 10, 15 años, probablemente este tipo de aparatos, ¿no? Nuestros móviles, van a estar casi, digamos, o sea, los costos han ido bajando, la tecnología hoy día es casi un commodity para... Entonces creo que al final el gobierno, los servicios públicos van a acelerarse a incorporar mucho más protagónicamente la tecnología. Entonces, nuevamente ahí yo diría que hay un rol de incorporar o de conectar lo presencial con lo digital, digamos, ¿no? Porque aunque nosotros hagamos campaña en Twitter o lo demás, si eso no tiene una acción concreta en la plaza pública o en la entrega de un bien y servicio público a un hogar de ancianos o a una, digamos, a un hospital, no funciona. Entonces, es una combinación de factores. Ahora, la tecnología facilita el que eso sea en tiempo real, con menores costos de transacción, colaborando entre distintas personas que antes no se conectaban. Solamente para que ustedes lo sepan, el caso de Frena la Curva en Chile fue casi como por generación espontánea. Distintas personas de distintos espacios de repente nos encontramos y empezamos a replicar la plataforma acá. Ninguno de nosotros nos conocíamos antes de haber entrado en este proyecto como colectivo. Entonces, esto es la maravilla de la tecnología y hay que tratar de administrarla sabiamente, digamos, porque hay un espacio ahí de posibilidades muy abierto. Así que yo la verdad es que creo que sí, y que es el futuro también de la democracia y de cómo nosotros operamos en este contexto nuevo de uso intensivo de tecnología. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta más que nos dice Franklin, ¿cómo controlar y qué mensaje debemos entregar desde las autoridades en plena turbulencia
cuando existe un gran sector que sí se puede invitar a quedarse en casa frente a otro sector que no, solo expresa que no puede resistir más, sino que prefiere arriesgar su vida ante la epidemia y ante el hambre y la necesidad. Bueno, Franklin, o sea, yo creo que es justamente eso lo que ha quedado en evidencia en la mayoría de nuestros países, ¿no? Eh, el coronavirus ha sido un vector, más allá de lo sanitario, que ha demostrado la fragilidad en la construcción de nuestras sociedades, donde nos hemos dado cuenta de que aquello que estamos acá, como por ejemplo yo acá en mi casa, yo soy un privilegiado, ¿no? O sea, que yo efectivamente puedo hacer mi trabajo remoto. Yo soy profesor universitario, acá en la Universidad de Chile, todos estos días he tenido que hacer clases, pero fíjense que, por ejemplo, en ese mismo fenómeno hemos tenido bastantes dificultades en nuestros estudiantes, ¿no? Que no todos nuestros estudiantes tenían acceso a un laptop o a un computador o a una conexión de banda ancha de calidad para poder asistir a las clases remotas. Entonces, a ver, más que un mensaje, yo diría la reflexión. O sea, aquí, por un lado, creo que hay que demostrar, de alguna manera, cierta consistencia y coherencia a que, por un lado, la crisis nos ha mostrado o sea, nuestras falencias, ¿no? Nuestras desigualdades muy profundas, pero que también nos muestran las oportunidades que tenemos en ese sentido, ¿no? Y acá yo creo que incluso la misma ciudadanía se ha ido poniendo de acuerdo o se ha ido articulando para llegar a aquellos lugares donde el Estado no alcanza a llegar, ¿no? Por distintos tipos de razones, ¿no? Pero yo he visto acá en Chile, y creo que la mayoría de ustedes lo ha visto en sus países, ¿no? Que hay como una natural, o sea, en situaciones de incertidumbre, donde falta la autoridad pública, donde falta una orden, digamos, normalmente lo que sucede es que la propia ciudadanía se organiza, ¿no? Para bien o para mal, pero se organiza tratando de llenar ese espacio. Yo diría que por un lado ahí está el mensaje de que esa fuerza motriz, esa energía disponible en la ciudadanía, de aquí en adelante tendría que ser mucho más considerada, no solamente en la formulación, sino que en la implementación y evaluación de políticas públicas, haciéndolo no solamente que sea un votante cada 4 o 6 años, sino que sea un activo protagonista de los procesos de política pública, y de que, a propósito de la pregunta que me hacía por ahí antes Margarita o alguien, ¿no? El tema de la corresponsabilidad, invitarlo a que los asuntos públicos no es dejarle las decisiones al Estado solamente, sino que hay aquí una injerencia y un compromiso de uno. Y por otro lado, el cómo, y aquí yo creo que una señal para aquellos de ustedes que son autoridades, ¿no? Cómo en estos desafíos de presente y futuro, cómo en estas desigualdades, en vez de que nos encerremos nuevamente en cuatro paredes, a tratar de inventarnos o de recrear la pólvora con nuevas políticas públicas que probablemente van a tratar de responder a viejos problemas de la misma manera que lo hemos venido respondiendo tradicionalmente, ¿por qué no abrirnos al espacio de, oye, ¿y cómo podemos resolver el tema de la desigualdad en el acceso a tecnología en las comunidades vulnerables? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede aportar la academia, el sector privado, la ciudadanía organizada en este proceso? ¿Cuánto podemos aprender desde lo público de ese proceso, que es mucho más capilar, que ellos están mucho más integrados, que son mucho más porosos a las necesidades ciudadanas? Entonces yo creo que esas son las preguntas que nos deberíamos estar haciendo en este repensar un nuevo modelo de gobernanza que es mucho más interactivo, mucho más abierto, mucho más inclusivo. Así que yo nuevamente los invito a esa reflexión. Y la verdad es que, bueno, veo aquí que hay muchas más preguntas, digamos. Creo que voy a bajarme el chat para poder responderlas, porque hay algunas cosas muy, muy fascinantes, pero creo, Carla, que no sé si nos queda mucho tiempo. Creo que ya Eh, estamos sobre el tiempo. Le hice las preguntas más, las que tenían la misma línea y las más relevantes al tema de gobierno abierto, que es lo que nos toca el webinar de hoy. Veo que hay otras preguntas sobre contrataciones públicas y la economía post-coronavirus, que es algo que todos nos preguntamos todos los días. Para esto quisiera recordarles que tenemos 2 webinars solidarios adicionales el 29 de abril con el tema de contrataciones públicas en tiempos de crisis y el 7 de mayo con la economía post-coronavirus. O sea que ahí tendrán todas sus respuestas a las preguntas. De parte nuestra, profesor, muchísimas gracias por este esfuerzo. Los webinars solidarios son solidarios y un esfuerzo de todos los profesores de la Escuela de Gobierno de ADEN. El profesor Álvaro es profesor nuestro en la maestría de gestión de políticas públicas, es muy querido por todos nuestros estudiantes y por nosotros. Así que, profesor, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a todos ustedes por la participación, por las preguntas. Acabo de copiar acá todas las que aparecieron, digamos. Así que reiterar el agradecimiento a Aden por la invitación, a toda la comunidad. Están mis datos ahí. Si hay alguna duda, alguna inquietud, me pueden consultar, ya sea a través de correo electrónico o a través de mi cuenta en Twitter, redes sociales. En general respondo bastante bien. Y nada, cuídense mucho, sean protagonistas de este proceso, colaboren, contribuyan. Trabajen en abierto y como siempre digo, digamos que la fuerza de la apertura nos acompañe en todo esto, cuídense mucho y ojalá que podamos reencontrarnos en próximo, digamos, tiempo con mejores noticias y tratando de implementar o apalancar un nuevo modelo de gobernanza en nuestros países. Así que se me cuidan mucho y nada, un abrazo fraterno a toda la gente que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Gracias, profesor. Gracias a todos los participantes. Nos vemos.